el Salmo 144, versículo 3 y versículo 4. Quiero por favor enfocarme o a partir de ahí trabajar lo que voy a trabajar en esta mañana. Salmo 144, versículo 3 y 4 dice: Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Versículo 4. El hombre es como un soplo, sus días son como la sombra que pasa. Aquí hay algo muy importante. Este es un texto bien importante. Y este texto nos lleva a plantearnos las diferentes posibilidades que hay. Usted siempre, recuerde, yo soy un abanderado de que el discurso de la academia tiene que salir a la iglesia y que la gente de la iglesia tiene que elevar un poquito el pensamiento y que ese discurso se encuentre. Y es lo que siempre pretendo hacer con mis enseñanzas. Y precisamente eso es algo que voy a hacer en esta mañana. Yo siempre con mis garabatos acá, pero siempre me dan una seguridad y me dan una, digamos, como un punto de referencia muy importante. Este texto es bien importante en el sentido de que cuando decimos acá, Señor, ¿qué es el hombre? Ahí hay una palabra para hombre, que ya se las voy a decir. Pero luego cuando dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes, allí hay otra palabra diferente. Evidentemente nosotros no las captamos porque nosotros leemos obviamente la Biblia en español. Pero resulta que hay varias connotaciones diferentes. La Biblia utiliza muchas palabras para hablar de hombre, por lo menos utiliza 6 en el hebreo, 2 en el griego, y cada una tiene unos matices y unas especificidades bien interesantes que quiero por lo menos mencionarle algunas de ellas, no todas, porque cada uno de esos términos se utiliza varias veces en el texto bíblico y por lo tanto es un poco complejo, digamos, llenar todas las expectativas, y también cada uno de esos términos comparte con los otros algunas características también generales. Pero yo quiero que intentemos hacer un análisis de este concepto de hombre, reitero, a propósito de lo que se está, digamos, como celebrando hoy, pero también tengo que decirle que cuando la Biblia habla de esos hombres, no es en el sentido de hombre-mujer, sino también en el sentido genérico, es decir, la palabra de hoy no solamente para hombre como tal, sexo masculino, sino también incluye el sexo femenino, pero la generalidad es hablar del hombre como ser humano. Y les decía que cuando la Biblia en el 144 te les dice, Señor, ¿qué es el hombre? Ahí hay un término muy importante que, permítame por favor, reitero, hacer unos garabatos acá, pero es muy importante que los tengamos en cuenta. Esa es la palabra que está acá, el Adán. Cuando el texto dice ¿qué es el hombre? Entonces es el Adán, y yo le colocaría a capricho mío, de acuerdo, digamos, a las diferentes características que menciona el texto, le diría que el Adán es el ser humano que fue, porque ese Adán es el ser humano que Dios crea ya en Génesis 1, Génesis 2, y que curiosamente no es un nombre propio, es un sustantivo común que significa género humano, raza humana, humanidad, y que recordemos que ya no podemos seguir diciendo hombre, mujer, parejita, Adán y Eva, sino que hace la raza humana, el género humano, la humanidad, y lo hace de diferentes, o lo hace con ciertas características bastante importantes. El Génesis 2:28 habla de cómo el Señor forma a ese ser humano, y lo forma de una manera bien interesante. 2:8, Génesis 2:8 dice, el Señor plantó en un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es una característica importante que nos plantea el capítulo de Génesis de cómo Dios hace al ser humano de manera diferente a como hace el resto de la creación, es decir, que en este caso lo toma con sus manos, crea, correcto, moldea con sus manos y luego sopla en él aliento de vida. Y por lo tanto, este hombre termina siendo corona de toda la creación. Mire lo que dice en el 1:26. Entonces dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias,
sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, este ser humano que el Señor hace termina siendo la corona de toda la creación. Y mire lo que dice ese versículo: hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza tiene que ver con varios aspectos. Por ejemplo, esa imagen de Dios y semejanza de Dios en el ser humano tiene que ver con que el ser humano es un representante de Dios en la tierra. Entonces fíjese cómo el Señor le da esa posibilidad a ese ser humano de enseñorear, tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Y en el versículo 28 le dice: multiplicad, multiplíquense, llenen la tierra, sometan, ejerzan potestad. En fin, es un representante de Dios en la tierra. También esa imagen y semejanza de Dios en el ser humano tiene que ver con el aspecto de persona. Dios es persona. Es una persona espiritual, pero persona. Lo que hace una persona no es su corporeidad, sino que es el elemento volitivo, el elemento del intelectual, de las decisiones, de los sentimientos, de esa parte inmaterial. Y también la imagen y semejanza de Dios en el ser humano tiene que ver con el aspecto intelectual, ¿correcto? El ser humano tiene la capacidad de razonar, que no tiene de resolver problemas de manera diferente y mucho más compleja que otros seres vivos. También esa imagen y semejanza de Dios en el ser humano tiene que ver con el proceso de creación, como le comentaba anteriormente, cómo el Señor con su propia mano hace a ese ser humano. Y también la imagen y semejanza tiene que ver con la esencia. Dios es espiritual y el ser humano tiene una parte inmaterial, es decir, espiritual, que le permite comunicarse con Él. Nosotros hablamos de alma y espíritu. Entonces esas son como las características del Adán, entre otras que le he mencionado. El Señor le da dominio sobre todo, según el 1.28 de Génesis, pero cuidado, en el 2.15 también le da una responsabilidad enorme sobre la creación y le dice: tomó pues el Señor lo puso en el huerto del creado. Entonces no de señorear, de sujetar, de someter, de explotar, sino que eso es más para labrar y cuidar, es trabajar, porque la tierra finalmente es ese lugar de donde nosotros venimos, esos elementos que contiene la tierra también los contiene ese ser humano. Entonces, ese es el Adán. Y es el término que está ahí en el Salmo 144, versículo 3, cuando dice: Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Entonces, en conclusión, el Adán es un ser humano creado por Dios, inmortal, no fue creado para morir, impecable, no fue creado para que pecara, pecó, pero no fue creado inicialmente para eso. Inmortal, impecable, creado para vivir en sociedad, para vivir en comodidad, porque es un ser social, reitero, formado por Dios, es corona de toda la creación, es imagen y semejanza de Dios, se le da dominio sobre todo y tiene una enorme responsabilidad sobre la creación. ¿Qué tanto perdió el ser humano de la imagen de Dios después de la caída? Algunos van a decir la perdió totalmente y está totalmente depravado. Otros van a decir no, el ser humano se da cuenta de lo que está haciendo bien y de lo que está haciendo mal. Definitivamente no perdió totalmente toda esa imagen de Dios en el ser humano. Sigue siendo imagen de Dios en el ser humano, aunque infortunadamente con una naturaleza caída. Y cuando el Salmo 144, versículo 3, reitero, en la primera parte dice: Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y la segunda parte del versículo 3 dice: o el hijo del hombre para que lo estimes. Ahí entonces ya cambia el término Adán, cuando dice o el hijo del hombre, y nos brinda otro término, que es este término de acá, y que nos va a dar unas características de otra clase de hombre, que es el Enosh. El Enosh, que la Biblia también lo va a trabajar como hombre, pero cuidado, con unas características totalmente contrarias al Adán. Ese Enosh tiene unas características muy, muy diferentes. Entonces fíjese que en ese Salmo 144, versículo 3, nos dice inicialmente de ese ser humano, el Adán, que Dios creó, toda la raza humana, ¿correcto? Con esas características que le mencioné. Y posteriormente habla del Enosh, que son diametralmente opuestos esos dos hombres.
El Enosh, ¿qué es el Enosh? También es un hombre, pero es un hombre enfermo, débil, mortal, ordinario, sujeto al tiempo y al espacio. Es un hombre traicionero, temporal. Y entonces fíjese cómo empieza a trabajar unas características bastante lamentables. Yo caprichosamente le colocaría al Enosh, o bueno, caprichosamente no, sino a partir de las características que veo en algunos textos, le colocaría Enosh, el ser humano que resultó ser. Porque evidentemente eso es lo que pasa con el ser humano luego de que ese ser humano cree más en argumentos ajenos a Dios y finalmente termina desobedeciendo y comiendo del fruto. Ahí entonces viene la caída y reitero, surge un Enosh, el ser humano que resultó ser. ¿Cuáles son las características del Enosh? Le mencioné ahorita unas, permítanme leamos algunos textos y vamos a plantear otras. Job, capítulo 5, Job, capítulo 5, versículo 17, y nos dice así: bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, por tanto no desprecies la reprensión del Todopoderoso. Aquí hay algo muy importante. Curiosamente, ¿se acuerdan las características que le mencioné y que le estoy mencionando el Enosh? Curiosamente, en el libro de Job, por lo general cuando habla del hombre, utiliza este término, el Enosh. Y recordemos cuál es la condición de Job en ese momento. Recordemos que Job ha perdido a sus hijos, ha perdido su salud, ha perdido sus riquezas y está totalmente, digamos, en el lodo, en el polvo, está enfermo. Tiene una enfermedad que se llama elefantitis o elefantiasis, que tiene unas características que menciona el texto bíblico también en la experiencia de Job. Pero curiosamente, este Job, cada vez que se menciona el término hombre, por lo general es el término Enosh. Y dice que aquí en el 17, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Ahí donde está el término hombre está este término Enosh. Y dice, bienaventurado es el Enosh a quien Dios corrige. A ver, si necesita ser corregido por Dios es porque ¿qué? Porque está haciendo las cosas bien o porque las está haciendo mal. Obviamente, si necesita ser corregido por ese Padre amoroso es porque está haciendo algunas cosas mal. En el Job capítulo 13, versículo 9, nos va a plantear que bueno sería que Él os examinara. Os burlaréis de Él como quien se burla de un Enosh. Os burlaréis de Dios como quien se burla de un hombre. Y ahí está nuevamente el término Enosh. Y entonces aquí tengo que decirte que el Enosh es una persona que es objeto de burla. Lamentable, pero es así. ¿Por qué objeto de burla? Porque por las condiciones que está viviendo. Recordemos que en el mismo libro de Job, en algún momento de su discurso dice: cuando yo estaba bien y miraba a alguna persona, esa persona no creía que yo lo hubiese saludado y se sentía satisfecho, se alegraba porque yo lo había saludado. Pero ahora, cuando me ven en esa condición, me miran de reojo y menean la cabeza diciendo: ¿cómo está esta persona? Terrible. Entonces, fíjese cómo el Enosh es un objeto de burla por las características, por las condiciones en las cuales está viviendo, según este versículo 13:9. Pero también este Enosh es un traicionero. Mira lo que dice en el Salmo 55. ¿Por qué es un traicionero? Salmo 55, versículos 12 al 14. No me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él. Sino que fuiste tú, hombre, ahí está el Enosh, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Este texto es muy interesante. Es que no me afrentó un enemigo, no, yo no me había dejado. Yo estaba pendiente, estaba atento si un enemigo venía a dañarme. Pero es que no fue un enemigo. Fuiste tú, Enosh, mi guía, mi familiar, mi parcero, mi íntimo. Juntos veníamos. Y fuiste tú el que me traicionó. Tenemos que entender nosotros que la traición por lo general viene de la gente cercana a nosotros y de los que más amamos. Obviamente a uno no lo va a traicionar
es muy posible que se dé, pero quizás esa traición no duele tanto del que está lejos como el que está cerca. Y por lo general esas son las personas que traicionan y que nosotros también muchas veces traicionamos. Y esa es entonces la característica del Enosh. Necesita ser corregido por Dios, es objeto de burla, es un traicionero. Uh, Mire lo que dice en el 56.1 también. Dios, ten misericordia de mí porque me devoraría el Enosh, me oprime combatiéndome cada día. Ese Enosh es una persona, esta palabra también significa enfermedad, como le comento. El Enosh es una persona enferma, débil, mortal, ordinario, necesita ser corregido por Dios, es objeto de burla, es traicionero. Esas son las características de ese Enosh, el ser humano que resultó, infortunadamente, luego de la caída, y que es una caída que viene vertiginosamente. El Enosh es un ser humano que vive, que tiene que trabajar muy fuerte durante toda su vida. Mire lo que dice el Job capítulo 7, versículo 1. ¿No es acaso una lucha la vida del hombre? Ahí está el Enosh, sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero, como el siervo suspira por la sombra, como el jornalero espera el salario de su trabajo. Así yo he recibido meses de desengaño y noches de sufrimiento me tocaron en sueño. El Enosh es una persona que tiene un trabajo muy fuerte. Obviamente el trabajo es una bendición de Dios, pero hay trabajos de trabajos. Es muy fuerte. Admiro aquí en el valle esos personajes que tienen que levantarse muy temprano e ir a trabajar debajo del sol, cortando caña, trabajando el campo. Son situaciones bastante fuertes. Este texto está mencionando esa característica del Enosh, alguien que ha tenido que luchar muchísimo durante toda su vida. Este Enosh es injustificable delante de la presencia del Señor. Mire lo que dice el Job 9.2. Ciertamente yo sé que esto es así. ¿Cómo se justificará el Enosh delante de Dios? ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Y obviamente no podemos nosotros justificarnos delante de Dios. No hay persona a la cual le va más mal delante del Señor que aquel que pretende venir a su presencia y decirle, bueno, yo me he portado muy bien con usted, yo soy correcto, soy adecuado, entonces mira a ver cómo se porta usted conmigo, Dios. Te va a ir mal si piensas plantear esa perspectiva. El Enosh es injustificable delante de Dios. Y como le comento, también es un ser humano temporal. Mire lo que dice en el Salmo 103, versículo 15 y 16. El hombre, el Enosh, ahí está el Enosh, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no lo conocerá más. Ahí está. Entonces es un ser humano temporal. Vayamos recordando las características de cada uno de ellos. ¿Qué es el Adán? El ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Impecable, inmortal, corona de toda la creación, representante de Dios en la tierra, intelectual, así como Dios es intelectual. Una parte inmaterial, así como Dios también tiene una parte inmaterial. ¿Correcto? Pero infortunadamente ese hombre cayó. Y resultó el Enosh. ¿Qué es el Enosh? Entonces, un ser humano que necesita ser corregido por Dios, que es objeto de burla, que es traicionero, que está enfermo, que es débil, que es mortal, que es ordinario, que tiene que trabajar muchísimo durante toda su vida, que es injustificable delante del Señor y que es temporal. La idea de esto es que vayamos mirando qué características y qué clase de hombre o de ser humano somos nosotros, porque recuerdo, si bien estamos trabajando en este momento, esas características, por ser este día tan importante en nuestra popularidad colombiana, pero aún así, reitero, cada vez que se menciona estos términos, se está refiriendo al género humano en general. ¿Listo? Y hay otra clase de hombre. Entonces el Salmo 144, versículos 3 y 4, va a encerrar el ser humano creado inicialmente por Dios y el ser humano más bajo que puede existir. ¿Ya? El Adán frente al Enosh. Y surge entonces otro ser humano que es el Ish.
el ish. Reitero que estos, cuando hablamos de cada uno de estos también se está hablando de la mujer como tal. Entonces el ser humano, el hombre es ish, la mujer es isha. Y tienen, digamos, como las mismas características en ese sentido. Aquí hay otro término entonces para el hombre, el ish. Ese ish yo le coloco el ser humano que empieza a ser. ¿Por qué que empieza a ser? Porque es un ser humano que, si bien empieza siendo muy seguramente con unas características como el Enosh, puede ir subiendo, puede ir escalando. Permítame y le cuento algunas de las características de este ish. Este ish es un hombre de campo o un hombre de casa, según nos dice Génesis 25-27, es decir, es una persona que crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Estos, tanto Esaú como Jacob, tienen algunas profesiones, pero no son profesiones de alto nivel. En ese momento había otras profesiones que eran, por ejemplo, ser rey, ser príncipe, ser profeta, ser sacerdote, en fin, otras profesiones de mayor envergadura, ¿correcto? Pero estos dos personajes de acá, no, a ellos se les habla y se les menciona con el término ish. Entonces el ish es una persona que tiene una profesión, pero que es una profesión, digamos, que en la élite social, digamos, no está tan ranqueada, ¿no? No es lo mismo que le digan médico a que le digan de pronto, y discúlpenme, pero suena un poco despectivo, pero estoy hablando de la estratificación que existe en la sociedad colombiana y en la sociedad del mundo. No es lo mismo entonces que le digan el abogado, el médico, el ingeniero, a que le digan el señor que arregla la llanta del carro, el señor que construye una casa, aunque ambos son profesionales en su área. Pero se cree o se considera que los trabajos o las profesiones en las cuales se ejerce más de manera intelectual están como más arriba en el estatus social. Es a lo que me refiero, reitero, no estoy inventándome eso, es algo que nosotros, usted y yo, sabemos que es así. Este término ish, entonces, tiene esa connotación de personas que tienen una profesión, pero que es una profesión, digamos, que en el estatus laboral no está tan arriba como otras. Este ish puede ser un militar, pero es el típico peón o soldado raso. Casos, por ejemplo, como el de Jueces 6:27 o Primero de Samuel 23:12. Primero de Samuel 23:12 dice: dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? El Señor respondió, sí los entregarán. Aquí vemos entonces a un ejército de David. El ejército de David, que estaba conformado inicialmente unas 400 personas más o menos, pero eran personas con unas características bastante fuertes. Mire lo que dice en el 1 Samuel 22:2. Además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y llegó a ser jefe. Había con él como 400 hombres. Ese era el ejército inicial de David. Entonces, ¿quién es el Enosh o qué es el Enosh? Es una persona con una, reitero, una profesión que no está tan ranqueada en la certificación social de las profesiones, ¿correcto? Si es un militar pero raso. Y aquí el texto de 1 Samuel nos cuenta varias características de ese ish. ¿Cuáles son? Se unieron a los afligidos, los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Ese es el ish. Entonces fíjense que tienen algunas características diferentes a los demás clases de hombres. El ish, el endeudado, el amargado, el afligido. ¿Qué otra característica tiene? Se espera que discipline y efectivamente es una persona que disciplina a sus hijos. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Nos cuenta, yo seré para el padre y él será hijo para mí. Si hace mal yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí está el término ish también. Y obviamente se espera del que discipline. El ish básicamente es el hombre
que cumple con sus labores de su casa, con los deberes de su casa, que cumple como esposo, como padre, como profesional, como ciudadano, pero no es esa persona que se proyecta, esa persona que vive su vida pensando qué será en 10 años, qué podré llegar a ser. Es una persona que vive el día a día, que se conforma fácilmente con lo que tiene ahí, correcto, con lo que ha logrado hasta ahora. Es como esa clase de persona. Y curiosamente, el texto de Isaías, ojo mujeres, Isaías 4:1, Isaías capítulo 4, versículo 1, es un texto bastante curioso, usted lo ha escuchado, yo también. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra deshonra. Pero curiosamente, mire cómo dice el texto, en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre. Y cuando dice un hombre, está hablando del Ish. Pero recuerde cuáles son las características que le acabo de mencionar del Ish. El hombre que vive el día a día, que puede ser un militar, pero es un militar raso, de bajo rango, ¿cierto? Que es el afligido, el amargado, el endeudado. Y sin embargo, una mujer está diciendo que nosotros comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestra deshonra. Recordemos que de todas maneras en Israel, una mujer solamente, reitero lo que estaba pasando allá, el objetivo de una mujer era casarse y tener hijos. Si una mujer no podía tener hijos, perdía el objetivo de su vida. Y aquí por ello está diciendo, no importa que sea un ish, lo importante es que sea un hombre. Y mire lo que dice acá, yo me voy a alimentar, yo me voy a vestir tranquilo, no hay problema. Usted solamente quite mi deshonra de no tener un hombre. Afortunadamente eso ha venido, digamos, como cambiando y ya no hay problema que una persona no tenga un hombre para sentirse realizada o feliz o completa, definitivamente no. Este texto me llama mucho la atención y quisiera decirle precisamente hoy en su día, varón, que el Señor nos ha delegado una responsabilidad y privilegios de ser el sacerdote de su casa, el líder de su casa, pero es un liderazgo que cada vez va perdiendo más y más el ser humano. Mire que curiosamente, cuando usted está en época de conseguir pareja, usted como que mira y obviamente usted quisiera tener el que más sobresalga de todos. Eso es algo normal. Pero acá ni siquiera hay de dónde escoger la mujer, sino que es el ish, con las características que le acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque no hay, infortunadamente, alguien más que colabore en esa situación. No hay casi de dónde escoger. Yo conozco mucho en la actualidad de mujeres que tienen grandes profesiones. Ella puede ser docente y él puede ser, qué sé yo, trabajar en albañilería, trabajar en un taller de mecánica. Reitero, por favor, quiero que me entiendan hoy que me estoy refiriendo a la estratificación que existe, yo no me la estoy inventando, que existe en Colombia y en todos los países, de que, bueno, uno diría, bueno, si es abogado, pues me imagino que se conseguirá una persona más o menos por el mismo nivel, pero no, en la actualidad es muy fácil conseguir una persona que ella puede ser profesional en una área de esas que le estoy mencionando y él puede ser también, tener su profesión, pero de las otras que le estoy mencionando. Entonces, el ser humano ha venido perdiendo, el hombre ha venido perdiendo mucho, muchísimo, de su liderazgo. En 10 años, cada vez nosotros vemos en manos de las mujeres el liderazgo de la casa, el liderazgo del mundo, el liderazgo de la economía, más presidentas cada vez. Y cada vez la mujer creciendo más y más y más. Bien por ellas. Dios las bendiga y lo importante es que lo que estén haciendo esté para la gloria de Dios. Es un llamado de atención también para el hombre, de que no pierda esa posibilidad y ese sacerdocio que el Señor le brindó. Usted es el sacerdote de su casa. Cuidado con eso. Pero hoy vemos muchas veces que el hombre está, mi hija, vaya negocia usted, es que usted es mejor negociante que yo, es que a usted sí le rebajan, vaya ponga la cara con el que le demos plata, vaya ponga la cara, vaya traiga, vaya. Entonces el hombre cada vez va como perdiendo más ese protagonismo en la familia.
que hoy sea un día para repensar nosotros ese protagonismo que el Señor nos ha dado y que nosotros no lo podemos dejar de lado. Muy bien, otro término que se utiliza en el texto bíblico para hablar del hombre es este de acá. Esto se lee así, Bajur. Y en la Biblia ese término Bajur usualmente se traduce como un hombre, pero como un hombre joven. Un hombre joven. Y tiene algunas características bastante interesantes. ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, la gloria de esos Bajur es su fuerza. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 20, versículo 29. La gloria de los Bajur, la gloria de los jóvenes, es su fuerza. La belleza de los ancianos, su vejez. Entonces recordemos, obviamente el hombre joven, aquí ya tiene una característica que es la juventud, y también es otro término para hombre. Entonces él siempre está mostrando su fuerza, ¿correcto? Es muy normal ver al joven con su camiseta esqueleto y mostrando sus brazos y sus piernas y con todo el dinamismo que tiene, porque la característica de este Bajur es la fuerza, una de las características, o también que es una persona muy codiciable. Eso nos dice en Ezequiel capítulo 23, 6, dice codiciables todos ellos, hablando de los seres humanos. Y de esta persona, el Bajur, es el que cuenta la Biblia en Eclesiastés 11. Mire lo que dice el texto de Eclesiastés 11, versículo 9. Alégrate, Bajur. Este es otro término para hombre en el hebreo. Alégrate, Bajur, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, cuidado, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces aquí hay muchas características de este joven. Dice que es una persona que siempre está buscando la alegría y el placer, y eso está bien. Hay que ser alegre. La vida es muy triste para amargárnosla desde el inicio. Pero entonces esta es una característica del Bajur, la alegría, el placer. Le gusta experimentar, donde dice anda según el camino de tu corazón y la vista de tus ojos. Le gusta aprender mucho, pero también, cuidado, es bastante impulsivo, es bastante inmaduro. Son algunas de las características del Bajur. Obviamente, ¿qué es lo que nos hace a nosotros, hombres y mujeres? La sensatez, la sabiduría, correcto, no la impulsividad, no la ira que se siente en la adolescencia, en la juventud, no ese deseo de cambiar todo y como sea, y decir yo cuando crezca, cuando sea más grande, no voy a ser igual de mi papá, no voy a ser igual de mi mamá. Son características muy propias de esa época, pero ya la sensatez, la sabiduría, en las decisiones que tomamos son las que nos ayudan a ir construyendo, a ir perfeccionándonos. Ese Bajur flaquea y cae. Mire lo que dice el Isaías capítulo 40, versículo 30. Isaías 40, versículo 30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Es bastante curioso ver a un Bajur, a un joven, con todo ese dinamismo, con toda esa posibilidad. Es muy normal que un joven diga, no, yo a la edad que tiene mi papá, no, yo no voy a ser como él. No, yo voy a ser mucho mejor, voy a conquistar, a tener, a poseer. Yo recuerdo que en mi adolescencia yo ya tenía en mi mente cuál iba a ser mi vida. A los 20 años, a los 25 ya iba a ser el gran industrial, con una cantidad de empleados, con una vida económica ya solucionada. Obviamente todas, reitero, circunstancias de mi adolescencia y mi juventud, que finalmente algunas de esas se han dado, otras no me interesa que se den, como la cantidad de dinero que quería tener. ¿Para qué? Si yo en ese momento lo que busco es agradar al Señor, servirle, amarle. Así de que muchos de esos proyectos se quedaron en el tintero. La verdad no los persigo ya porque me he dado cuenta de la futilidad de esos procesos. Pero fíjese que aunque el hombre joven, la mujer joven, usted los ve
en algún momento de su vida y se sienten grandes, pero si yo solito me basto para conquistar el mundo, yo solito me basto, ¿cierto? Y al otro día uno los ve aburridos, así como caminando aburrido. Mi hijo, ¿qué le pasó? No. Un día lo veo usted en la estratosfera, como el gran líder y amo del mundo, y al otro día le dice, ¿qué le pasó? No, la vida es muy difícil, eso es muy complicado, estoy aburrido. Porque a pesar de que tiene mucha fuerza, ese 40-30 de Isaías dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Ahí donde dice jóvenes está el término bajur, flaquean y caen. Pero mira lo que dice el versículo 31, mas los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Jóvenes, la fortaleza que ustedes tienen, la energía que ustedes tienen es importante, es necesaria, Dios se la dio, pero no es suficiente para lidiar con todos los avatares de la vida. No es suficiente y por eso el versículo 31 dice más, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire la diferencia. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. ¿Quieres volar alto? Claro que sí, tu respuesta va a ser claro que quiero conquistar. Pues te cuento una cosa, coloca tu propósito en la mano del Señor, coloca tu vida en la mano del Señor. Si tú colocas tu vida en la mano del Señor, tienes el éxito asegurado. Pero si tú eres de una de esas personas que considera que no necesita a Dios, que tú te bastas solo, cuidado, muy rápidamente y muy fácilmente vas a flaquear y vas a caer. Y cuando caigas, Dios te ayuda a levantarte porque solo no vas a poder. La vida nos tiene deparadas muchas cosas muy fuertes siempre. Y ahí tenemos que nosotros tener las alas del Señor. Levantarán alas como las águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Levántate, come porque el largo camino te resta. Amén. Pero come no de lo que te brinda las influencias sociales normales. Tienes que comer, tienes que alimentarte de lo que el Señor te da. Acepta el consejo de Dios, Bajur, hombre joven, para que tu vida sea una vida diferente en la tierra. Por eso, en el Eclesiastés capítulo 12, por eso en el Eclesiastés 12:1, es exhortado a acordarse del Señor. Mire lo que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahí está otra vez el término Bajur, cuando dice juventud. Recordemos que estamos hablando de que Bajur es hombre joven o mujer joven. Y ahí en ese texto es exhortado a acordarse del Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Alégrate hoy. No pienses que te estás perdiendo absolutamente de nada en la vida. Realmente lo que propone muchas veces, reitero, todo este mundo, todo este sistema en contra de Dios, son cosas tan superfluas, tan banales. ¿Quieres un proyecto en serio? ¿Quieres un proyecto que te desafía? ¿Quieres un proyecto que te va a hacer dejar huella en el mundo? Asume el proyecto que Dios tiene para tu vida y vas a ver la diferencia tan enorme. Muy bien, y seguimos adelante. Otro de los términos que hay para hombre en la Biblia es el geber. Es el geber. El geber. ¿Y cuáles son las características de este geber? Yo le coloqué aquí el ser humano que debe ser. Mientras que nosotros estemos en esa corporeidad, ya no vamos a volver a ser Adán, no porque el Adán ya perdió unas características que son infortunadamente en esta corporeidad, ya no se pueden recuperar. Pero el mayor hombre al cual nosotros podemos aspirar en esa corporeidad es el geber. Y yo le he colocado el ser humano que debe ser. Este geber tiene un liderazgo en su casa, en su familia. El geber, por lo general, es un líder. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 10, versículo 11.
Éxodo capítulo 10, versículo 11. No será así. Vayan ahora ustedes los hombres. Ahí cuando dice hombres, no está el Adán, no está el Enosh, no está el Ish, no está el Bajur, está el Geber. Mira bien interesante. Vayan ustedes los hombres y sirvan al Señor, pues esto es lo que ustedes pidieron. ¿Quién está hablando acá? ¿Sabe quién está hablando acá? Está hablando el faraón de Egipto. Y al pedido de Moisés y Aarón de dejar ir a mi pueblo, el mismo faraón reconoce que hay una clase de personas que se llaman los Geber, que son los líderes espirituales de la casa, que son los varones cabeza de la casa. Y les dice, vayan ustedes y sirvan al Señor, pues esto es lo que ustedes pidieron. Ese Geber es la persona encargada. En Israel el Geber era como habían unos diferentes tribus, cada tribu tenía su Geber, haga de cuenta, como el cacique. El cacique de la tribu era la persona que mandaba, era el líder de su casa, y a ese líder se le atribuía un liderazgo espiritual, un liderazgo social, político, económico. Esa era la característica de ese líder. Un líder es el varón cabeza de la familia, de la casa paterna, y tiene entonces esa característica, y aquí el mismo faraón se la reconoce. Vayan ustedes los Geber. Vaya por favor pensando usted como hombre, como mujer, qué clase de ser humano es de los que le estoy describiendo acá. ¿Cuáles características tiene usted? Este Geber entonces es ese que ejerce su liderazgo, su sacerdocio. Es el que las personas andan a su luz, andan en su influencia. El que va marcando ese derrotero de su familia, de su casa. Mira lo que dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, capítulo 22. Segundo de Samuel, y versículo 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Aquí no está el término, cuando dice hombre, no está el Adán, no está el Enosh, no está el Ish, no está el Bajur, está el Geber. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, cuidado, y recto para con el hombre íntegro. El Geber es una persona íntegra, intachable, que cuando usted lo mira, lo puede mirar por otro lado y dice, es increíble, esta persona no tiene un ápice ni ninguna circunstancia con la cual se le pueda juzgar o condenar. Y qué bendición que nosotros seamos esa clase de personas. No es fácil. No es fácil ser íntegro, no es fácil ser intachable, pero eso precisamente es el desafío que el Señor nos quiere plantear hoy. Seres humanos, hombres específicamente, pero obviamente también mujeres. Este Geber es un hombre de guerra o un líder militar. Mire lo que dice el Jeremías 41, 16. Aquí me está mencionando cómo los Geber era un militar, pero es un militar de alto rango. ¿Se acuerda que le dije que el Ish era un militar, pero no era un militar raso? De esos que no importa si vamos a la guerra, hay muchos Ish para matar. Infortunadamente el asunto era así, los que colocaban al frente de la batalla. Pero por otro lado está el Geber. Este también es un hombre de guerra, pero este es un capitán, un general. Es muy importante. El texto de Números 24:3, habla de este Geber. Entonces pronunció esta profecía. Dice Balaam, hijo de Beor, dice el varón. Muchas veces cuando la Biblia menciona el concepto de varón es porque en el hebreo está el Geber. El varón de ojos abiertos. Cuidado, el Geber es una persona de ojos abiertos. Es una persona que ve más allá de lo que otros no ven. Es un supervisor. ¿Qué es un supervisor? Una persona que tiene una visión con la cual puede ver lo que otros no ven. Ese es el supervisor, ese es el Geber, el hombre de ojos abiertos. Una persona que no se deja meter cuento así como así, que está atento.
que puede mirar mucho más allá de lo que aparentemente se ve en ciertas circunstancias. Curiosamente, ¿sabes a quién se le llama Geber en la Biblia? A David. Mire lo que dice en 2 Samuel 23:1 y menciona unas características bien importantes de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, aquel varón, aquel Geber, cuidado, aquel Geber que fue levantado en alto, el ungido de Dios, de Jacob, el dulce cantor de Israel. Entonces, el Geber es esa persona que va subiendo permanentemente, que no es el mismo de hace un año, sino que ha ido avanzando, ha ido escalando, ha ido conquistando metas, que se proyecta, porque ve más allá de lo que otros ven, se proyecta y puede conquistar permanentemente esas metas. Le digo que era un soldado. ¿Se acuerdan ustedes? En alguna ocasión se le decía a David, no salgas más a la guerra, porque no sea que en la guerra te pase algo y entonces se apague la lámpara de Israel. Mire cómo se le menciona entonces a David que era un Geber. Qué características tan interesantes de cada una de estas clases de seres humanos que están acá. Reitero, no solamente se dice acá de hombre, a diferencia de la mujer, no, sino que está hablando de cada uno de estos conceptos en el sentido de género humano, raza humana, humanidad. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué clase de seres humanos somos? ¿Eres el Adán con esas características de inmortalidad, impecabilidad, creado de imagen y semejanza de Dios, corona de toda la creación? Infortunadamente, reitero, mucho de eso se perdió con la caída. Surge el Enosh, un hombre enfermo, débil, mortal, ordinario, sujeto al tiempo y al espacio. Necesita ser corregido por Dios, es burla de todos los seres humanos. Ese es el Enosh, traicionero, enfermo. O está Elish, que es un hombre que puede llegar a ser, puede convertirse o terminarse convirtiendo en un Enosh o puede llegar a convertirse en un Geber. Es muy posible. Elish, ¿por qué razón? ¿Se acuerda que le había dicho que estos Ish son los 400 hombres que estaban con David? Pero recordemos que dentro de esos 400 estaban los que después se llamaron los valientes de David. ¿Recuerda usted? Entonces este Ish puede. Muy seguramente muchos de nosotros estemos acá, en el Ish, acá, afligido, amargado, endeudado. El hombre o la mujer que vive el día a día, que cumple con sus roles, pero que no se proyecta, que no va más allá. Pero no tiene por qué ser así. Con la ayuda del Señor nosotros podemos avanzar, podemos crecer, y ese Ish puede llegar a convertirse en un Geber, o puede llegar a convertirse en un Enosh. Cuidado con las decisiones que nosotros tomamos. Cuidado con la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos a Dios y vemos a los demás. Y por otro lado está el Bajur. De pronto quizás ya no tan jóvenes, quizás físicamente, pero quizás con muchas de nuestras decisiones como si fuéramos jovencitos. A veces las decisiones que tomamos son como si nosotros tuviésemos toda una vida por delante y tenemos que entender que ya no tenemos 15 ni 20, que de pronto ya las fuerzas no son las mismas, que de pronto no nos estamos acordando de nuestro creador y por eso se nos motiva. Cuidado, busque de Dios, acuérdese de su creador. ¿Quiere seguir experimentando? Cuidado, ya tiene una experiencia, no echemos de lado esa experiencia. El Bajur también tiene esa característica de puede llegar a ser un Geber o puede terminar siendo un Enosh o un Ish. Usted depende de usted, depende de sus decisiones, usted decide qué quiere llegar a ser. Pero por favor no le eche la culpa a los demás de la vida que usted está viviendo en este momento. Nosotros somos expertos, la familia que me tocó, la vida que me tocó, el país donde me tocó nacer. Todo eso es independiente. Todo eso no necesariamente tiene que marcar un futuro en tu vida, de tal manera que digas, es que no había posibilidades de nada más. Sí hay posibilidades. Es bien interesante este concepto de Lish, donde nos muestra que sí hay posibilidad de surgir, que si bien eres una persona afligido, endeudado, amargado, no necesitas y no tienes por qué vivir para siempre en esa condición, que puedes terminar siendo un valiente de David. Y por otro lado está el Geber. Este término Geber también es el término que se utiliza en la Biblia para fuerza, para poder. ¿Ya? El Geber, que es un líder espiritual de la casa, un sacerdote o puede ser un militar de alto rango
Puedes ser una persona que cuando ves tu vida en el 2019, junio del 2019, junio del 2020, con pandemia y todo, su vida es mucho mejor ahora. ¿Reconoces un avance en tu vida o reconoces un retroceso? ¿Estás avanzando hacia un Geber o estás tomando decisiones que te van a llevar a ser un Enoch? ¿Qué es? ¿Cuáles son las características que están adornando o las características que están afrontando tu vida? Es un buen momento para que hoy nos replanteemos esas cosas. Es un buen momento para que le digamos, Señor, realmente necesito mejorar como ser humano, como individuo, en esto, en esto, en esto. O por el otro lado, gracias por esto que me diste y ayúdame a seguirlo fortaleciendo, a seguirlo cultivando, porque así quieres que que yo avance. Amén. Así es de que es una muy buena enseñanza para nosotros esta mañana, a partir del texto bíblico, para que el Señor nos bendiga y nos ayude. Padre, en tu presencia estamos hoy, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Es un mensaje de bendición, es un mensaje que nos motiva, que nos alienta, que nos exhorta, que nos desafía, Señor amado. Es un mensaje, Padre Santo, que nos pretende llevar cada vez más cerca de lo que tú quieres y tienes para nosotros, Señor. Guíanos, Jesús. Queremos bendecir y glorificar tu nombre, que seamos, Señor, un testimonio. Hombres y mujeres de bien, Padre Santo. Hombres de valor, Señor amado. Permítenos, Señor, ser instrumento en tus manos, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que significas, Señor amado. Y permite, maravilloso Dios, que podamos, Señor, llegar, Padre Santo, hasta lo máximo que tú tienes para nosotros, Señor. Que no nos autolimitemos, Señor, sino que creamos y entendamos, Señor, que tú eres Dios de la gloria, quien nos da, Señor, esa bendición de vivir, Señor, en una prosperidad integral, Padre Santo. Permite, Señor, que así sea, Dios de la gloria. Que aquellas características que hemos mencionado, algunas de ellas, Señor, en cada uno de esos términos, nos ayude, Padre Santo, a vivir de una manera bendecida, Padre Santo. Y que podamos nosotros, Señor, a prestar atención a cada uno de esos aspectos, maravilloso Dios. Y que podamos, Señor, ser instrumentos de tu paz y de tu bendición, Padre. Que podamos llevar adelante ese propósito que tienes para nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Mis amados hermanos, por favor, acábenla de pasar bien, tengan un feliz día hoy, tengan un feliz fin de semana, que la gracia y la misericordia del Señor sea sobre ustedes. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, estamos en contacto, por favor. Y siempre, siempre, absolutamente recordemos que somos embajadores del reino y que todo lo que hagamos, habla bien o habla mal de ese reino. Dios les bendiga y que estén muy bien.